Muy buenas tardes a todos. Damos inicio a esta nueva sesión de los cursos de fundamentación en línea ofrecidos por la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. En esta ocasión nos acompaña el profesor Alejandro Morales Henao. Él es egresado del programa de Gobierno, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Manizales y tiene una maestría en Economía Política Global de la Universidad de Sussex, Inglaterra. Actualmente es miembro de la carrera diplomática y consular de Colombia en el grado de segundo secretario de Relaciones Exteriores y ejerce como asesor del viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas Rodríguez. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por brindarnos este espacio y el micrófono es tuyo. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Perfecto, te escuchamos alto ¿Listo? y claro. Ahí me escuchan. Voy a poner aquí si puedo compartir o algo. Perfecto. A ver, yo creo que puedo compartir. Bien. Daniela, tú me dices cómo empiezo yo a hablar, pueden participar, pueden preguntar o cómo. Sí, lo ideal es las preguntas quedan al final. Yo Ok. les habilito el micrófono para que te las hagan. Tú Ujú. puedes proyectar. Y nada, yo ahorita les voy a enviar el formulario de asistencia por el chat y ya. Te Ok, ayudo como a leer las preguntas en el chat y les habilito el micrófono. listo, listo, dale. Muchísimas gracias. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Gracias, muchas gracias por la invitación. Em, Pues ya Daniela me presentó. Soy Alejandro Morales, soy asesor del viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jorge Rojas Rodríguez. Entonces, digamos que he desarrollado los últimos 2 años y medio de mi carrera como diplomático en el ámbito bilateral, digamos que es el que nos convoca. Entonces, digamos que voy a tratar de enfocar la explicación un poco de las relaciones bilaterales de Colombia desde, digamos, 3 puntos específicos. El primero, digamos, una parte histórica de cómo efectivamente Colombia se ha relacionado con el mundo. Una segunda parte, cómo funcionan las relaciones bilaterales de, de Colombia dentro del organigrama de Cancillería y cómo se desarrolla. Y el tercero, digamos, qué proyección hay en frente a la coyuntura actual geopolítica. Como obviamente esto está enfocado a las personas que se van a presentar al concurso de la carrera diplomática, al examen, voy a tratar como de, en todo este recorrido, en estos 3 puntos, voy a tratar de decir bibliografía, textos que a mí me han servido para, digamos, no solo para la preparación para el examen, sino también para dar clase. Entonces, voy a tratar de organizarlo más o menos. Daniela, si pasa algo, se remiten a Daniela. Si no se escucha bien, no se desarrolla bien, está en el ministerio, entonces, digamos que se mueve un poquito. Bien, digamos que para definir las relaciones bilaterales de un país, hay que entender que su política exterior es la manifestación de una estrategia definida por unos objetivos determinados relacionados directamente con la defensa del interés nacional. ¿Qué significa esto? Em, que eso significa directamente que la política exterior de cualquier país está definido a través de lo que se denomina un interés nacional. Ese interés nacional en Colombia es algo muy interesante porque no solo está definido dentro de un gobierno presidencialista y un Estado presidencialista a través de la figura que es jefe de Estado y jefe de gobierno, que es el presidente de la República, en el cual ejerce una visión de mundo específica acorde a su programa de gobierno, pero también a una constitución. Y aquí entra la primera acotación que se debe hacer. Las relaciones internacionales en Colombia en su naturaleza vienen desde la parte dogmática de la Constitución, es decir, en el preámbulo. En el preámbulo uno puede encontrar palabras como que Colombia defenderá,
temas específicos de cooperación, cooperación latinoamericana e integración regional. Es decir, ya desde la Constitución Política de Colombia, algo que es avanzado para su tiempo, se plantea una idea determinada de lo que es las relaciones de Colombia a nivel internacional. En ese punto, lo que se debe buscar es cómo efectivamente se cambia o se estructura o se contextualiza el interés de Colombia. Entonces, ¿cómo definimos el interés de Colombia en términos determinados, en ciertos objetivos? Entonces, tenemos un programa de gobierno, una demanda de constitución, tenemos un bloque de constitucionalidad que tiene una parte internacional, que entran los tratados que Colombia ha suscrito antes y después de la Constitución, y entran a participar todas las ramas de poder, digamos, en los tratados. Entonces, entra un ejecutivo que lo negocia, un Congreso que lo aprueba y una rama judicial a través de la Corte Constitucional que le hace un control de constitucionalidad. Entonces, digamos, ahí ese interés nacional de Colombia eh, está matizado por todas las ramas de poder. Ahora, también hay que tener en cuenta que la realidad misma, ¿cierto? La realidad política, recuerde que es política exterior, esa realidad política determina el interés de Colombia. Es cuando empieza, digamos, la política exterior sirve para algo. Y ese para algo está determinado por la política. Obviamente, como les decía, en el caso de los tratados, es un tema específico que se da alrededor de la participación de todas las ramas del poder público. ¿Por qué me enfoco en eso? Porque uno siempre piensa que la política exterior simplemente se trata de extender unas necesidades y unos intereses, pero nunca nos planteamos qué tipo de intereses en diferentes épocas nos ubicamos dentro del el panorama geopolítico que se plantea en Colombia. Mm, Entonces, en ese punto, el interés de Colombia ha cambiado, obviamente. Solo pongamos, aquí entra la parte histórica que me gustaría empezar. El interés de Colombia ha cambiado desde su fundación, digamos. Digamos que nos establecimos como república en 1819, ¿cierto? ¿Cuál era el interés de Colombia en ese punto determinado? El reconocimiento. Entonces, la política exterior de Colombia, ¿en qué estaba enfocada? En el reconocimiento. Entonces, empiezan las primeras misiones a diferentes, a las naciones de Centroamérica que estaban unidas, después se separarían, a Estados Unidos, que ya existía, irían las primeras misiones también al sur del continente, Argentina, a Chile, a Uruguay, también después, un poquito más tarde, a Brasil. Obviamente se empieza la tarea diplomática de reconocimiento de Colombia como un país independiente frente a los que fueron las metrópolis, España, Portugal. Obviamente lo que sucede ahí en esa disputa geopolítica de inicios del siglo XIX es que el Imperio Británico reconoce rápidamente la independencia de los países latinoamericanos por una sencilla razón que era los territorios de su competencia del Imperio Español. También hay que tener en cuenta que Colombia es el primer país reconocido por el Vaticano. Entonces, de ahí viene, digamos, la prelación que tiene el nuncio apostólico dentro del cuerpo diplomático de Colombia, que es el decano del cuerpo diplomático de Colombia, es decir, la persona que ejerce, digamos, un cierto liderazgo en ese cuerpo diplomático acá en el país. Obviamente empiezan este tipo de reconocimientos y se empiezan a utilizar estrategias. ¿Qué tipo de estrategias? Empezaron divulgaciones de libros, obviamente las misiones diplomáticas. Empezaron desde esa época en el Congreso el supuesto gasto ostentoso de lo que son las misiones diplomáticas en el exterior. Hubo un debate muy interesante de Francisco Antonio Sea en Londres que se gastaba supuestamente mucho dinero en la representación de Colombia en el exterior, pero obviamente para que tengan en cuenta que esos debates no son nuevos, digamos que empiezan a ciertas estrategias. Entonces piensen nomás ustedes, ubíquense en el siglo XIX, un tomador de decisión y dice, ¿cómo hacemos para que este país recientemente independiente, que apenas sobrevive, que apenas tiene una capacidad eh, presupuestaria, cómo hacemos para participar en el concierto de las naciones? ¿Cómo hacemos efectivamente para que no nos invadan? ¿Cómo hacemos para seguir existiendo como nación? Entonces ahí entra una parte que es del realismo. Se establece el Estado tiene un interés básico que es la supervivencia. Entonces, Colombia quiere ser reconocido porque para ser una parte de la diplomacia, una parte de la existencia del Estado, es el reconocimiento del Estado.
ese reconocimiento del Estado lo empezamos a ejercer, siglo XIX, avanzamos, empezamos a tener reconocimiento y empezamos a utilizar ciertas estrategias. Aquí aparecen ciertas estrategias de diplomacia pública, obviamente las misiones diplomáticas, los acercamientos a las cortes, los acercamientos a los diferentes gobiernos, los empréstitos. También aparece ciertos temas de publicación de libros, de folletos, de conocer a Colombia, traer misiones extranjeras. En ese punto, recuerden que ya a finales de la colonia ya existían, digamos, misiones científicas extranjeras acá, muy importantes, que eran conocimiento, obviamente, frente a la diversidad, la biodiversidad y el conocimiento frente al territorio colombiano. Digamos que empiezan una serie de estrategias. Recuerden aquí también que el siglo XIX está completamente permeado por unas guerras civiles que hicieron mover un poco el tema de lo que se llama en literatura y lo que pueden encontrar en un libro de Sandra Borda, que es Porque somos tan parroquiales, un libro muy sencillo de leer, pero muy ameno, muy interesante. Es, Era un activismo internacional. Entonces, la metáfora del joven activo que quiere estar en todos los lugares. Colombia fue un país muy activo en foros multilaterales, en relaciones bilaterales. Colombia tuvo la capacidad de tener relaciones con todos los países de América Latina, de convocarlos, incluso de empezar lo que serían las conferencias panamericanas. Y Colombia, sin ninguna de dudas, ha sido uno de los centros y polos de lo que se puede reconocer como integración latinoamericana. Entonces, ahí ese activismo tan grande que se da en el siglo XIX, obviamente matizado por las guerras civiles, eh, tendría, digamos, un impacto a inicios del siglo XX con la pérdida de Panamá. Alfonso López Miquelsen, y que fue un gran pensador frente a la relación internacional, también fue canciller, también fue presidente de la República, decía que nosotros tenemos un síndrome de Panamá. Entonces nosotros sufrimos un síndrome de Panamá porque éramos un país súper activo a nivel internacional en el siglo XIX, nos cae encima lo que sería ya el siglo XX estadounidense y perdemos Panamá. Ese síndrome de Panamá nos llevaría a nosotros a una reconfiguración frente a nuestras relaciones bilaterales. Eh, Uno podría pensar si era inevitable o no era inevitable perder Panamá, por ejemplo. Es un debate más histórico que se puede dar alrededor de esto. Y uno se va dando cuenta que efectivamente ya la estructura de las relaciones bilaterales, obviamente con su correlato multilateral, panamericanismo, que Colombia fuera reconocida por diferentes países, diferentes imperios, diferentes reinos en ese punto, ayudaba a que efectivamente nosotros existiéramos. Pero aquí hay un punto que tenemos que tener en cuenta. Colombia empieza una tradición legalista alrededor de desarrollar el derecho internacional público como herramienta de reconocimiento. Entonces, no, si ustedes ven, nosotros hemos sido parte de la mayoría de convenciones frente al derecho internacional a finales del siglo XIX. También hemos sido partícipes del acuerdo de tener, de implementar el principio de la resolución pacífica de conflictos. Nosotros no hemos tenido, más allá de un conflicto con Perú que no duró tanto y que todo así se redimió en la Sociedad de las Naciones, nosotros no tenemos una guerra. Hemos perdido territorio por diferentes aspectos, por temas ideológicos, por temas de presencia, que también es una parte importante de lo que se debe tener como relaciones bilaterales, es cómo nos relacionamos nosotros en la frontera, ¿cierto? Y eso sigue siendo un debate y sigue siendo un tema muy importante, pero digamos que Colombia sí ha tenido una parte muy importante del derecho internacional como base de su relacionamiento bilateral y multilateral en la política exterior. Em, ya obviamente en el siglo XX ya tenemos en el siglo XX tenemos otro aspecto más importante, digamos, más interesante, más específico frente a eh, lo que se empezaría a conocer. Ya Colombia es digamos, un estado ya consolidado. Tenemos, digamos, una inserción económica internacional más fuerte por el café. Eh, no a nivel de Argentina, ni cerca al nivel de México, ni cerca al nivel de Brasil, ni siquiera, ni de Perú,
incluso en Venezuela no tenemos el nivel de inserción. Ese es un punto muy importante que tienen que tener en cuenta para analizar la política exterior de Colombia, es cuál fue su relación con la economía internacional. Y eso es muy, muy, muy importante. Digamos, en los años 10, 20, 30, aparece uno de los primeros latinazgos que empiezan a definir la política exterior de Colombia y sus relaciones bilaterales, que es el Respice Polum, acuñado por Marco Fidel Suárez, eh, frente a mirar la estrella polar. Entonces, nos tenemos que relacionar con Estados Unidos de una forma estrecha, mancomunada, casi unidireccional, porque efectivamente eh, eh, existen una posibilidad de que sea la potencia mayor del mundo y no se equivocó. Digamos que estamos en los años 20, obviamente, lo que se llaman los rugientes años 20, pero en los años 30, obviamente, después del crack del 29, eh, ya hay digamos, una dispersión completa, digamos, hay una afectación económica, empieza la Segunda Guerra Mundial y se reconfigura el tema a finales del 1944, 1945. Y seguimos mirando al norte, ya no nos unimos no solo por el tema económico, que es una justificación, sino por el tema, por ejemplo, en la Guerra Fría. Y en ese tema de la Guerra Fría también aparece, digamos, la alineación anticomunista, aparecen otros aspectos determinados de lo que sería una relación estrecha y lo que muchos analistas que digamos que yo no estoy de acuerdo es que supediten completamente las relaciones bilaterales de Colombia a Estados Unidos. Es una generalización que en muchos casos no aguanta un mínimo de contraste. eh, por ejemplo, en esa alineación completa, Colombia reconoce y establece relaciones con Cuba a través de un gobierno conservador, también establece relaciones con la República Popular China. Eh, por ejemplo, Colombia fue uno de los principales destinos de los exiliados chilenos. Entonces, digamos que ese tipo de cosas hay que rastrearlos más como tipos de votación, intensidad de las relaciones bilaterales, con quién también exploramos relaciones bilaterales. Entonces, ese Respice Polum eh, se puede matizar, pueden encontrar muchos matices. Eh, hay, hay un libro sobre las relaciones de Estados Unidos y Colombia, muy interesante, se me va el nombre, Stefan algo, eh, que relata efectivamente que un Respice Polum no es únicamente la dependencia total a Estados Unidos, eso sería reducir completamente la capacidad de agencia que ha tenido Colombia en su política exterior y sobre todo reducir los aspectos políticos y históricos de alrededor de esto. Obviamente en los años 70 aparece, digamos, recuerden que la política exterior de un Estado es la definición de la capacidad que tiene de acumular capacidades e injerencia en unos procesos determinados. Colombia ya, con el dinero del café, hay una cierta industrialización, es capaz de negociar otros aspectos diferentes en los años 60 y 70. Ya obviamente aquí también aparece temas del petróleo, temas banano. Recuerden que siempre aquí hay un boom, lo que se mueve con un boom de las materias primas. Em, entonces, digamos que aparece ya con López Miquelsen, aparece el respice similia, es decir, miremos a los semejantes, integrémonos con los semejantes. Aparecen intentos de integración de latinoamericanos, el mercado común latinoamericano, por ejemplo. Ya con Carlos Lleras Restrepo antes se había dado la Comunidad Andina de Naciones y empieza digamos, ese relacionamiento con los similares. Y lo más interesante de López Miquelsen es que empieza a negociar los límites, sobre todo marítimos, de Colombia. Entonces ustedes ven Líbano tal, para Jamaica, entonces aparecen para Costa Rica, para Panamá, entonces aparecen entre el 74 y el 78, em- empieza a aparecer digamos, una definición de las fronteras ya específicas. Con Venezuela, con Venezuela no se ha negociado una parte, con Nicaragua tampoco se hizo ahí en esos años, pero digamos que se empieza a establecer, digamos, una idea diferente de relacionamiento. También empieza una integración con África, empiezan a hablar con Asia. Recuerde que aquí ya estamos en un mundo diferente, siguieron los procesos de descolonización.
Entonces aparecen muchos actores, muchos países, muchísimos. Colombia con sus cosas y con sus temas tiene 200 años. Tiene incluso más años como Estado, más años que Italia, más años que Alemania, obviamente muchos más años que muchos países que África. Estoy hablando como estados modernos y como Asia también como estados modernos, muchísimo más. Y si me preguntan también varios países de Europa. Entonces, ahí ya empieza una forma diferente del mundo y se va adaptando. ¿Qué estrategias utilizamos? Aquí ya tenemos, obviamente, un enfoque frente a cómo reaccionamos. Aquí ya hay una lectura, por ejemplo, de la economía global relacionada con la teoría de la dependencia. Entonces, la metrópoli, la periferia, el centro y la periferia, cómo reaccionamos frente a eso, cómo nos industrializamos, cómo captamos capital, cómo captamos tecnología. Aquí ya se habla de desarrollo. Entonces, cómo efectivamente llevamos esa idea de desarrollo, esa idea de capital, esa idea de industria, cómo la desarrollamos nosotros en ese espacio específico de eh, en un mundo ya cambiante con tantos países. Y ya a finales de los años 90 es un término que no es tan popular, el respicia omnia, que propone eh, Guillermo Fernández de Soto, que fue el canciller de Andrés Pastrana, es decir, miremos a todos, ¿cómo los miramos a todos? Eh, Obviamente este concepto era mucho más complejo. La idea de Pastrana obviamente tenía que ver más con el tema del conflicto armado. Aquí ya está muy marcado, obviamente, esta parte interna de cómo efectivamente el Estado tiene que sobrevivir, pero una amenaza interna que lo amenaza desde una subversión. Entonces ya hablamos no de cooperación específica, sino no de una cooperación amplia, sino una cooperación específica militar. Por ejemplo, aparece el Plan Colombia. Entonces, yo simplemente les quería poner esos ejemplos para que vean cómo las relaciones bilaterales desde Colombia cambian según el interés nacional. Pero ese interés nacional también sigue siendo, ya después de 1991, para cerrar un poco la línea de tiempo, cómo efectivamente eso se ubica en un contexto determinado y empieza a aparecer temas recurrentes, el conflicto armado en los años 90, obviamente Plan Colombia con Pastrana, con Uribe que lo desarrolla, pero también aparece el conflicto armado como forma para negociación de paz con Santos, también aparece con Duque y también aparece con Petro en la paz total, con diferentes, obviamente, variantes según la variante ideológica frente a lo que se desarrolla, el rey de las necesidades que se hace. Entonces, ya no se habla de conflicto armado como tal, sino de paz total, negociación, conflicto armado, amenaza terrorista. Entonces, es diferente, aunque pueda ser el mismo fenómeno. Entonces, se abre el espectro y se empiezan a utilizar estrategias. Entonces, cooperación con la Unión Europea en términos de, de derechos humanos, operación específica militar con Estados Unidos. Se empieza a abrir con experiencias frente al Asia-Pacífico, que también está en transición, con África también. Entonces, pero también aquí hay un punto muy importante, es que nuestras relaciones bilaterales han sido afectadas completamente por la internacionalización del conflicto. ¿Cuál internacionalización? Recuerden dónde fue dado de baja Raúl Reyes, en Ecuador, donde se decía que había presencia de las FARC, en Venezuela. Entonces empieza un problema en las fronteras, que también son relaciones bilaterales, de cómo efectivamente Colombia puede controlar ese conflicto. Pero también aparece otro, que es el narcotráfico. Entonces ya tenemos otro tema del narcotráfico que aparece desde los años 80, obviamente. Entonces la extradición aparece en los años 90 específico, se va desarrollando un tema alrededor de los cultivos, pero también del lavado de activos. Entonces empieza esto y ya digamos que empieza un cambio de agenda más interesante con Santos 1 en 2010 en adelante, es cómo efectivamente el medio ambiente está en el centro de la agenda. Obviamente recuerden que Colombia fue uno de los países impulsores, fue el país creador y uno de los países impulsores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí en San Carlos nacieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque da cuenta del interés nacional y cómo lo vamos relacionando frente a lo que pueda ser una relación bilateral. Entonces, Daniela, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien todo eso? Creo que sí, si no hay manifestación, creo que sí. Bien, entonces, como les decía, hay, eh, digamos, tres aspectos específicos, lo histórico, eh,
Y vamos, digamos, a la parte que se puede considerar, digamos, la parte de del organigrama, de donde se ubica el tema de la relación bilateral. Yo les comparto acá. Mm, Bien. Ujú. Bien. Entonces, digamos que esto, digamos, yo creo que seguramente les han mostrado en diferentes charlas cómo está organizado el ministerio. Em, el sector de relaciones exteriores. Recuerden que el, el, el gobierno nacional, la parte ejecutiva del gobierno nacional está estructurado por sectores. Entonces, un sector es el sector de relaciones exteriores, que está efectivamente encabezado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, y digamos el fondo que administra el dinero, que es el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. A ver si pasa esto. Claro, listo. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene dos viceministerios, ¿cierto? Tiene, bueno, desde el despacho hay diferentes oficinas, direcciones, pero tiene dos viceministerios, uno de asuntos multilaterales y otro al que yo pertenezco, en el despacho del señor viceministro, que es el viceministerio de Relaciones Exteriores. Es el que se encarga, digamos, en términos generales, de las relaciones bilaterales con diferentes países. Entonces está la Dirección de América, la Dirección de Europa, la Dirección de Asia, África, Oceanía y soberanía territorial, que es la que se encarga de unos temas específicos de frontera, no de los proyectos de desarrollo, porque esos son otro tema de desarrollo fronterizo, sino de soberanía territorial, por ejemplo, ubicar los hitos, hacer las comisiones cartográficas para definir cómo van los límites del país. Esto no significa que en la parte multilateral, por ejemplo, en cooperación internacional, en asuntos culturales, no existan relaciones con los países directamente, obviamente. Cooperación internacional tiene una parte de cooperación bilateral, asuntos culturales, el 80% de su acción está relacionada con los países directamente, a pesar que está en asuntos multilaterales. Entonces, digamos que aquí no se obvia todo esto, sino que está organizado por geográficas. Ustedes dirán, esta gente está loca, sí, ubicamos Asia, África, Oceanía, sí, obviamente aquí hay una visión, digamos, que se ha querido reorganizar, eh, pero digamos que es una forma práctica de nosotros organizar el mundo, de cómo podemos administrarlo, desde los escritorios, las coordinaciones y las direcciones. Los escritorios son las personas que llevan diferentes relaciones con uno o varios países. Entonces, yo aquí les voy mostrando. Y obviamente del viceministerio depende las misiones acreditadas en el exterior, las embajadas, sobre todo, yo te les muestro dónde están, y aquí les voy mostrando. Listo. Aquí está obviamente el despacho del ministro de Relaciones Exteriores, hay diferentes partes, pero les quiero mostrar, es esta, que es nuestro viceministerio. Obviamente les decía América, Europa, Asia, África, Oceanía y soberanía territorial. Si ustedes ven, están organizados en grupos internos de trabajo, es decir, las coordinaciones. Obviamente, la más grande es América, porque obviamente pues, nuestra presencia estamos en América. Y estamos tenemos un grupo de Estados Unidos mexicanos y Centroamérica, un grupo de trabajo Caribe, uno América del Sur, otro de Estados Unidos y Canadá, trabajo de gabinetes binacionales, que son gabinetes que se han establecido con Ecuador, con Perú, para desarrollo de temas de agenda muy robusta. Pueden temas, 15, 16 temas en una reunión es muchísimo, y para desarrollarlo, y obviamente el grupo interno de trabajo de asuntos con Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Porque Venezuela es nuestra principal frontera. Son 2.516 kilómetros que compartimos con Venezuela. Entonces, digamos que esa es la estructura que nosotros administrativa y políticamente tenemos frente a las relaciones bilaterales. La Dirección de Europa, tenemos un grupo de trabajo de Europa Occidental y asuntos frente a la Unión Europea. La Unión Europea, a pesar de ser una organización multilateral, nosotros la consideramos una relación bilateral. Es decir, Colombia, Unión Europea. No es una relación multilateral, sino bilateral. Colombia, Unión Europea. Tenemos otro grupo de trabajo, Europa Central, Oriental, Eurasia. Aquí hay mucho debate porque ustedes ven, hay otro grupo de Asia, este es Eurasia. Digamos que ubicamos ciertos temas.
Dirección de Asia-África, Oceanía, una dirección de Asia-Pacífico y otra dirección de África, Medio Oriente y Asia Central, lo cual es desbordado. Pues recuerden que la organización de este organigrama, a pesar de la redundancia, viene directamente, creo que fue modificado en el 2015. Entonces, digamos que un mundo no era como tan el mundo de hoy. Entonces, digamos que esto ya es diferente. Se puede ir avanzando, se busca una reestructuración de cómo ubicarse y necesitamos nuevas direcciones, nuevos grupos de trabajo, etcétera. Y dirección de soberanía territorial, que es el trabajo de fronteras terrestres y cartografía, asuntos marítimos y aéreos, temas de paso de aeronaves, todo esto, asuntos de seguridad, defensa y regionales fronterizos, porque hay cuanto tema fronterizo haya, paso a una organización, paso a unos militares, eh, paso a una comunidad que no es diferente entre la Guajira colombiana y la Guajira venezolana, el tema de los raizales específicos en el Caribe, usted no los diferencia, no hay diferenciación. Son comunidades que no están diferenciadas en fronteras. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, digamos que este es el organigrama específico que tenemos frente a las relaciones bilaterales de Colombia. Frente a las embajadas que nosotros tenemos en el exterior, nosotros tenemos 63 embajadas bilaterales. Vamos a abrir unas cuantas más. Estamos en proceso. Esta semana se abre Senegal, se sigue para abrir Etiopía, está Barbados, ya se abrió República Checa, se va a abrir Rumania, se va a abrir Nueva Zelanda. Entonces, digamos que lo que hacemos nosotros como Cancillería es mejorar de forma estratégica la presencia en embajadas. Recuerden que la embajada es la que se encarga de la representación política en ese país para cubrir la mayoría de países que tenemos relacionamiento en el mundo. Nosotros tenemos 63 embajadas. Esas 63 embajadas, en el 80% de los casos, se encargan de tener concurrencias. ¿Qué son concurrencias? Son países que no tienen representación física, pero que se cubre por otro país. Eh, mm, por ejemplo, nosotros tenemos representación en Francia y también cubre Mónaco. Tenemos representación en Italia y Italia también cubre, por ejemplo, Grecia. Entonces, digamos que con eso acomodamos que no te podemos tener eh, sede en cada país que tenemos relación. Nosotros tenemos relación, porque incluso acabamos de establecer relaciones con la isla Salomón, por ejemplo. Entonces tenemos alrededor de 165 países que tenemos relación política como tal, que hay algo que podemos relacionarnos con ese país. ¿Con quién no tenemos relación? No tenemos relación ni con Corea del Norte, no tenemos relación con Taiwán. Con este gobierno hemos establecido relación con los saharauis. Eh, obviamente, esto, recuerde que el reconocimiento de un país tiene que ver con un tema político también, digamos, estratégico que se establece con ese país. Recuerden que el presidente Santos reconoció a Palestina el 6 de agosto del 2018, un día antes de irse. Entonces, digamos que hay alrededor de una diferenciación importante para tenerlo en cuenta. El tema de Taiwán y China estuvo en boga hace como un año en Twitter, entonces es importante que lo tengan en cuenta. Colombia se adhiere al principio de una sola China, como se adhiere a todos los países que reconocen a la República Popular China, y lo tenemos desde 1980. El próximo año cumplimos 45 años de relaciones con la República Popular China. Bien, entonces la representación obviamente es bilateral y aquí ustedes ven las embajadas que nosotros tenemos. Tenemos casi en toda América Latina, tenemos embajadas en Europa, tenemos Alemania, Austria, Azerbaiyán, tenemos en Eurasia, todos los países tradicionales, tenemos en Turquía, eh, tenemos en América Latina, en Asia tenemos una representación, Asia Pacífico tenemos una representación muy importante en en Asia Pacífico, Vietnam, Tailandia, Singapur, Malasia, Indonesia, tenemos Filipinas, una representación muy importante. En Oriente Medio hemos mejorado la representación. Digamos que Colombia también va abriéndose. Recuerden que si hace
2 siglos estamos tratando cómo sobrevivir. Hace 40 años estamos viendo cómo sobrevivir como Estado. Hace 20, 25 estamos pensando efectivamente cómo modernizarnos y cómo efectivamente sale el mundo. No es que sea un tema de estados, es un tema que tiene que ver porque hay una interacción constante con las relaciones internacionales y fortalecimiento del Estado, sino que tiene que ver un tema también como cómo me proyecto yo al mundo. Esa es la política exterior de Colombia. La política exterior de cualquier país, no solo de Colombia, tiene que ver efectivamente cómo yo me reconozco en ese mundo. Ese es el análisis que yo tengo que hacer. Cómo me reconozco yo en las dinámicas de ese mundo. Si yo no soy capaz de reconocerme en las dinámicas de ese mundo de una cierta forma, pues no entiendo cómo hacerlo, como a qué presencia. Eh, Hubo un debate muy interesante tirando obviamente, a racismo, en el que se decía por qué la vicepresidenta Francia Márquez iba a África. Eh, y la gente decía, pero es que África no tiene nada para ofrecernos. Y salían y le explicaban esto. Usted sabe que África va a ser el motor de la economía del mundo con Asia-Pacífico en los próximos 25 años. África tiene el mercado más grande de conectados 54 países en la Unión Africana. Hoy los productos colombianos se venden más de 1.000 millones de dólares en África. Entonces, estamos una visión sesgada. Entonces, ahí entran, ahí los invito, por ejemplo, a estar muy actualizados frente a los movimientos geopolíticos que se puedan hacer, porque eso también no solo viene a su formación para pasar en el concurso, sino que tiene que ver efectivamente cómo se hace un análisis geopolítico mucho más robusto y cómo efectivamente se toman decisiones en política exterior. Bien. Los consulados, ustedes saben cuál es la función de los consulados, tiene que ver más con las personas. Hay países que tienen embajadas, misiones diplomáticas y tiene consulados. Hay embajadas que tienen, pues una embajada pequeña, tienen funciones consulares y hacen, digamos, cosas multilaterales. Por ejemplo, Uruguay tiene tema de la LADI, pero también tiene funciones consulares, no tiene un consulado separado y ejerce la representación frente a Uruguay. Entonces, digamos que nosotros tenemos una representación específica, digamos, en ese frente a ese tema. Y digamos que desde ahí es la estructura burocrática y política que se desarrolla alrededor de la presencia de Colombia en el mundo. Tenemos eh, em, em, claro y cómo nosotros nos proyectamos. Por eso, digamos, hablamos de Barbados, de República. Tenemos Etiopía, que es la representación de, también de UNO Hábitat, también está la Unión Africana. Tenemos temas con Senegal, que hay una representación muy importante, porque era el lugar donde salían las personas esclavizadas. Con República Checa, Rumania, también más de un sentido de reciprocidad, porque tanto Rumania como República Checa tienen representaciones constantes en Colombia. También frente a cómo mejoramos la representación de Colombia en Europa Central, Europa Oriental. En Nueva Zelanda, obviamente, está creciendo el número de colombianos allá y la representación más en Indo-Pacífico, que podemos hacerlo de una forma más articulada con Australia. Entonces, por ahí se empieza, digamos, a, a estructurar, digamos, una visión específica de las relaciones bilaterales. Eh, Obviamente eso tiene mucho para evaluarse, críticas siempre hay, eso es importante. Y ahí me gustaría entrar cómo es la percepción, digamos, el tercer punto, cómo es la forma específica que se desarrolla el tema de la política exterior en la forma bilateral del presidente Petro. ¿Por qué? Porque digamos que ahí ya recogemos un poco de lo que hablamos históricamente, un poco de lo que hablamos de burocracia y política y lo aplicamos, digamos, a un punto específico. La política exterior del presidente Petro tiene un enfoque determinado en el Plan Nacional de Desarrollo, que es aumentar la agencia de Colombia, la capacidad de influencia que tiene el país en procesos globales que involucren intereses y necesidades nacionales. No nos metemos en todos los debates, nos metemos en lo que nos interese a nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos las relaciones bilaterales? Entonces, ustedes van al Plan Nacional de Desarrollo, el anexo número 2, estrategia de posicionamiento regional
y global de Colombia como potencia mundial de la vida, y encuentran que la primera prioridad, por ejemplo, es África. Entonces, el relacionamiento bilateral con África. Entonces, mayor presencia política, mayor presencia diplomática, mayor presencia económica. El viaje de la vicepresidenta fue un tema muy importante porque de gobierno fueron pocos y el sector privado hizo de cámaras de comercio, de grandes industrias, de diferentes partes de la sociedad civil, fueron y dieron el impulso que hay en África. Las empresas colombianas ya están en África. El 50% de los caramelos que consumen en África son colombianos. Entonces, nosotros como efectivamente, como Cancillería hace, y el presidente, el gobierno nacional hace, que haya más canales y mucho más puentes con África. Obviamente, recuerden que también tenemos un relacionamiento estratégico con la Unión Europea, con los países europeos. No todos los países europeos están en la Unión Europea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y adicional, efectivamente, cómo nosotros nos empezamos a relacionar con el Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico en el que concebimos relaciones tan tradicionales, ¿cierto? Como Corea del Sur, Japón, China, India, pero con relaciones que tenemos que darle un impulso más grande, por ejemplo, Filipinas, Indonesia, Tailandia eh, y otras. Entonces, ahí empezamos nosotros, obviamente, a articular una visión, si ustedes ven, regional, bilateral, pero regional. Entonces, aquí vamos a mirar de una forma específica en lo que podemos aprovechar de forma regional. Hacia Europa igual, hacia África igual. Obviamente, en América Latina tenemos que diferenciar los que somos frontera de los que no somos frontera. Colombia tiene el privilegio de tener dos océanos, ser amazónico, ser parte de Centroamérica, ser parte de Sudamérica, ser parte del Caribe. Y eso es importante tenerlo en cuenta para nuestras relaciones bilaterales. Obviamente tenemos una relación muy importante con Estados Unidos y tenemos la posibilidad de proyectarnos de una forma estratégica en el mundo. Entonces ahí ya nosotros empezamos a reconocernos efectivamente de lo que hay alrededor de las relaciones bilaterales. Una relación bilateral es una parte de un amplio mapa frente a cómo funciona el relacionamiento político de Colombia. Entonces, si ustedes ven, el interés nacional con el que empezamos a analizar la parte histórica está efectivamente presente y empezamos a tener una visión más regional ubicando las necesidades. ¿Qué necesidades? Damos temas de crisis, por ejemplo, la crisis climática, transición energética justa, economía descarbonizada. También tenemos el problema del problema mundial de las drogas, ¿cierto? Y adicional tenemos un punto que es una persistencia específica de nuestro país, que es la búsqueda de la paz. Y efectivamente, Colombia puede también ser parte de una paz necesaria para cualquier forma de desarrollo, o sea, eso es necesario, la pacificación dentro de nuestro país, obviamente es una internalización específica, ¿cierto? Con el apoyo de diferentes países, diferentes formas de cooperación, pero también como Colombia puede ser un actor importante dentro de las discusiones frente a la guerra y la paz a nivel global. Entonces, digamos que con eso combinamos, ¿cierto? Tenemos relaciones bilaterales, tenemos relaciones de frontera, ¿cierto? Aquí es importante relacionarlo, es cuál es la presencia de Colombia en el Caribe, cuál es la presencia de Colombia en las fronteras terrestres, que es en la parte bilateral, y cómo efectivamente eso también nos determina. O sea, también es un punto en el que tenemos que tener en cuenta en el análisis que hacemos nosotros de la política exterior de Colombia, cómo esas fronteras están, cómo se desarrollan, cómo se estructuran y efectivamente cómo se pueden hacer para que Colombia efectivamente tenga una política exterior que obedezca a sus necesidades e intereses y que le permita influir en los procesos globales en el que participen esos intereses y necesidades para el fin último que es mejorar la calidad de vida de todos los colombianos aquí adentro y obviamente los casi 6,5 millones que están afuera. Eso es lo más importante de las relaciones bilaterales. Yo creo que por ahí termino. Digamos que no sé si se me quedó algo por fuera, pero digamos que por ahí vamos a quieren preguntar. Daniela, si tú te encargas de las preguntas o si abren eh, los micrófonos, no sé.
No sé cómo manejamos las preguntas o algo. Es que no sé si les puedo dar yo acceso. Eh, um, si quieren empezamos con alzando la mano. Aquí más o menos me parece el orden. Entonces, Sí, pueden alzar las manos, yo les habilito el micrófono. listo. Entonces, Valentina Rosinque, creo que es la primera. Sí, ¿qué me parece? Sí, dame un segundo que... sí, dame un segundito, ya les habilito. Sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es sobre actualmente cuáles son los intereses de Colombia en cuanto a la política exterior. Y la segunda, cuáles son esas estrategias diplomáticas que se están utilizando para el posicionamiento en el escenario internacional, pues en los diferentes enfoques ambientales y políticos. Ok. Si quieres, vamos recogiendo varias. Si quieres, le das la palabra a Lili J. Rodríguez. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, pues inicialmente agradecer el espacio. Me surgen dos inquietudes relativas a la temática de hoy y una más de orden de procedimental metodológica sobre la temática de hoy. Alejandro nos comentaba que la política exterior de un país depende de la visión de gobierno. Entonces me surge la inquietud de actualmente esa visión es compartida o cómo lo ve de acuerdo, digamos, a también las similitudes y diferencias con los otros países de Latinoamérica. Y la segunda, Alejandro pues amablemente nos comentaba también que nos podría compartir algunas lecturas, libros. En la charla sí nos mencionaste algunas. Ujú. Pues no sé si tengas otras así como relativas para el tema del estudio. Ok. Si quieres, vamos con estas dos primeras. Pues libros. A mí me gusta mucho Daniel Gutiérrez, un profesor de la Universidad del Externado que escribe sobre el reconocimiento de Colombia en el siglo XIX. Hay unos libros muy buenos de él. El Sandra Borda, porque somos tan parroquiales, me parece una muy buena inicio. Mm, yo, yo leí uno que me parece interesante, pues viejito, que es Nueva Historia de Colombia. Es también interesante. A mí me gusta mucho uno de Orlando Melo, que es Historia Compacta de Colombia, si mal no estoy. Puedo estar equivocando, es bueno, es interesante. Digamos que son generalidades, ya de política exterior hay unos mucho más profundos en la política exterior del siglo XIX y también editado por la Universidad, creo que de los Andes, muy bueno. Por ahí pueden empezar a complementar un poco la visión histórica con la visión burocrática política de cómo se desarrolla la política exterior hoy. Eh, sí hay una perspectiva, digamos, progresista del gobierno del presidente Petro,
frente a la política exterior. Obviamente hay una afinidad mucho más grande con Chile, con México, con Brasil, que con la que hay con Argentina, por ejemplo. Pero eso no quita que, que uno tenga relaciones con un país. O sea, la diplomacia está hecha para hablar con diferentes. No, pues para hablar con amigos yo hablo con mis amigos, pero para hablar con diferentes está la diplomacia. Hay una visión compartida, es interesante, es compleja a veces eh, porque no deja de ser política y es una perspectiva que, como tú decías, eh, es un tema eh, muy aspiracional, es decir, cómo se ve el mundo y cómo yo puedo actuar en ese mundo, digamos que la política exterior, pero digamos que sí hay, digamos que se comparten ciertos aspectos de la política exterior en ciertos países. Eh, También, digamos que hay unas prioridades. Las prioridades son, digamos, tres. Añadimos otras dos. Está la paz total, ¿cierto? Digamos, la paz entre Colombia, pero también Colombia cómo puede aportar la paz. Segundo, también está el problema mundial de las drogas, el tema del narcotráfico, la responsabilidad compartida, cómo efectivamente nosotros a través de la sustitución de economías ilegales podemos asfixiar el narcotráfico y efectivamente cómo podemos nosotros dar ese paso para que tengamos un marco más amplio alrededor de ciertos aspectos eh, de sustitución de cultivos, de desarrollo alternativo. Eso es muy importante. Y el central, la crisis climática, el presidente Petro ha abanderado de cómo efectivamente estamos frente a un tema brutal, existencial. Eso sí es claro, eso no ya debe debatirse. eh, Frente a cómo es el impacto de nosotros. O sea, los países, digamos, los del sur global somos más vulnerables que los del norte. Eso es importante tener en cuenta. Mm, Entonces, por ahí están las prioridades, hay estrategias tenemos unas estrategias regionales que las acabé de mencionar, tenemos también estrategias de diplomacia pública, de posicionamiento, plan de promoción de Colombia en el exterior, también tenemos estrategias específicas con cada país, relacionamiento, consultas políticas, mecanismos de integración, mecanismos de consulta alrededor de temas específicos, tenemos una agenda, voy a poner dos ejemplos, tenemos consultas políticas, solo el último 2 meses hemos hecho consultas políticas con 14 países, frente a qué nivel de relacionamiento estamos con, eh, con, eh, con Estados Unidos. Tenemos algo que se llama el DAN, que es el diálogo de alto nivel, y tenemos ahí siete meses con 7 temas diferentes. Calculen el potencial que tenemos con Estados Unidos, que va a tener unas prioridades, unos énfasis diferentes con el nuevo presidente. Claro, eso es obvio, pero no deja de ser una parte estratégica. Digamos que por ahí lo desarrollamos. Hay unas también otras complementarias, también se buscan ciertas estrategias de diplomacia científica, y tenemos, por ejemplo, estrategias de diplomacia deportiva en el que llevamos jóvenes, niños, niñas, jóvenes con riesgos de reclutamiento a otros países a practicar deporte y mejoramos el relacionamiento con ese país a la vez que sacamos niños y niñas y jóvenes de la guerra. Entonces, por ahí tenemos esos aspectos. Se me perdió en uno. Jorge Cifuentes. Creo que hay como 1.000 millones de Hola, preguntas en el chat. Dime, Jorge, ¿cómo estás? buenas tardes, ¿cómo estás? Saludo para ti y para todos. Yo quería preguntar algo, también había dejado mi pregunta en el chat, pero esto era más como acerca del examen. Si pensabas de pronto que desde lo que nos van a pedir para el examen o para la prueba de ingreso a la carrera, lo ves más como tratar de aprenderlo desde la generalidad, como cómo se comporta Colombia en general con el mundo, o crees que sería bueno como tener aspectos, por ejemplo, no sé, en este caso el tema de Asia, de pronto, perdón, de Medio Oriente en este momento también, si crees que sea como importante tenerlo como fresco, o sea, pues igual debemos tenerlo fresco, pero si crees que debe ser como así o algo más general para el contexto de la prueba. Yo lo haría general y tendría ciertas nociones muy específicas de cómo funciona el mundo, cuál es la geopolítica actual y cuáles son las tendencias. Yo lo haría así. ¿Por qué? Porque primero no van a leer todo lo de política exterior, es imposible. Si tienen una preparación en ciencia política, relaciones internacionales, de pronto tener un avance, pero es imposible leerlo todo y no es necesario leerlo todo. Y el componente de los exámenes es
digamos que es muy específico frente a lo que se pide. Entonces, digamos que creo que no. Más lo general, Jorge, ya mira lo general. Perfecto, muchas gracias. Dale. Si quieres, acabamos las manos levantadas, Daniela, y yo ya voy a los del chat. Diana Milena López. Buenas tardes. Hola. Mira, mi pregunta es la siguiente. Quiero saber cómo se vincula la diplomacia digital en la política bilateral. Lo menciono porque he visto el interés de muchos estados en crear embajadas a través del metaverso y a partir de diferentes herramientas tecnológicas. Entonces quería saber en qué va esa discusión en el ministerio. Gracias. Pues creo que en este momento estoy ayudando a una compañera sobre análisis de diplomacia digital en Colombia. Obviamente nosotros no estamos en la vanguardia de eso. No se ha planteado ni siquiera tener una embajada en el metaverso, ni tampoco siquiera una representación en Silicon Valley. Eh, pero digamos que hemos avanzado, utilizamos, digamos, un poco la digitalización, nos ayudamos de herramientas TICs para la diplomacia, eso es importante. Pero me gustaría decirte que estamos súper avanzados, pero no. De pronto ustedes harán eso y lo harán con mucho más potencia y vendrán con ideas más frescas para desarrollar dentro del ministerio, pero por ahora no. Carlos Andrés. Sí, buenas tardes, Alejandro, y a todos los participantes. Tenía una pregunta respecto al Medio Oriente, pues porque como sabemos, Colombia, el Medio Oriente, pues desarrollan poco a poco, por ejemplo, cuando los Emiratos construyeron, si no estoy mal, en La Guajira, el hospital. También hace poco el ministro que habló en la reunión de, digamos, la cooperación humanitaria respecto a Gaza. Y pues quería saber cuáles más otras perspectivas de desarrollo hay de Colombia con el Medio Oriente bilateral, no solo, digamos así, Colombia y Medio Oriente, sino Medio Oriente y Colombia. Por ejemplo, los países de Medio Oriente que quieran contribuir a Colombia o tengan perspectivas con Colombia. Pues porque he mirado mucho, pero en español no he encontrado casi información. Pues por eso donde se puede encontrar, también saber un poco más, por favor. Ok. Pues claro, es una pregunta muy interesante. Colombia ha sido más vocal, digamos, el tema de Gaza. Es un tema interesante. Nosotros teníamos representación política, ahora tenemos representación consular en Israel, tenemos en Líbano, tenemos en Emiratos Árabes Unidos, tratamos de cubrir esa región. eh, Estamos buscando espacio para abrir en Arabia Saudita, en Qatar. Qatar recientemente abrió en Colombia. Hay una, digamos, una relación muy fluida frente a estos países. Recuerden que esto es un equilibrio muy interesante, pues a la distancia, muy interesante del Medio Oriente. Hemos mejorado perspectivas porque, digamos, hay una agenda compartida, por ejemplo, energías renovables. Uno pensaría que los países petroleros piensan por petróleo, pero no, se están pensando en energías renovables. Piensen nomás que en Emiratos Árabes Unidos tienen una planeación a 2150. Eso son ya muchos años. Entonces, digamos que tenemos una relación de mayor tema en la crisis climática, transición energética, obviamente en los temas de paz también, tema de cooperación científica y también tenemos temas de relaciones culturales. Con Líbano, por ejemplo, tenemos una migración muy grande de libaneses en Colombia, tenemos una relación muy estrecha. Digamos que por ahí lo podemos analizar, ya entraría el papel de Colombia digamos, en esa región. Tiene que ver de una perspectiva más global, más amplia, frente a cuáles son nuestras prioridades. Pero digamos que ahí te mencioné algunas, y por ahí se puede ir explorando más. Eso tiene más aspectos, obviamente son temas que están sucediendo en este momento y son temas que por ahora se verá el desarrollo, creo que se puede dar frente al papel de estos países en las próximas 2 décadas más o menos. Daniela, si quieres, vamos a Sí, ya leer. eso es lo que te iba a decir.
Ya se Yo- han yo- leído, bueno, dos preguntas del chat, ya sí, se ya ya se leí. Sí. formularon. Sí. Digamos, yo Hay leo una que esta, es su opinión considera, sobre la estrategia de Colombia frente a China y África, teniendo en cuenta su histórica relación conservadora con Estados Unidos. ¿Cómo se vería afectada especialmente con el gobierno Trump? mm, yo creo que la principal enseñanza que ha tenido los Estados Unidos con nosotros es el pragmatismo. O sea, Estados Unidos tiene una relación también con China. Nosotros también tenemos una relación importante con China. Estamos estudiando y evaluando. Obviamente, esto va a terminar en una firma del ingreso a la franja y la ruta. Eso no significa que no tengamos relación con Estados Unidos, significa que estamos abriéndonos al mundo, estamos abriéndonos a nuevos actores, estamos abriéndonos a nuevas perspectivas, estamos abriéndonos frente a algo que compartimos, que es el Pacífico. Con África tenemos una estrategia África 22-26 que está enlazado con Cancillería y la Vicepresidencia, mejorar la presencia de Colombia en este continente, aumentar los puentes para mejorar el tema específico de, de la parte económica, que es importante. Recuerden la relación que nosotros tenemos estrecha culturalmente hablando con África. Millones de personas esclavizadas salieron acá y ahora es parte, y somos parte, tenemos la herencia indígena, española y africana. ¿Sí ven? Entonces, digamos, eso es importante. Lo de Trump, Trump es el presidente legítimo de un país eh, que fue elegido en Mustalit y que reconoce la importancia de los desarrollos geopolíticos y que reconoce la importancia que tiene Colombia. Y nosotros también reconocemos la importancia que tiene Estados Unidos. Que sería inaudito obviar muchos años, muchísimos años de una relación estrecha, que sigue siendo estrecha, que sigue siendo de respeto, que sigue siendo confiable y que seguirá avanzando con Trump. Tenemos temas en común, tenemos el tema de la preocupación de la migración, tenemos el tema del problema de las drogas, tenemos el tema de la paz y es importante tenerlo claro. Aquí hay lo- la Constitución de Colombia solo menciona el Caribe en 3 oportunidades. Bajo esa perspectiva, el gobierno ¿era viable hablar de respicio similar con CARICOM? Sí, sí, y es importante porque, digamos, estamos tratando de consolidar una mayor presencia en el Caribe, también entre los Barbados, eh, y también es importante reconocer que Colombia no es vecino del Caribe, es Caribe. Entonces es importante tener eso en cuenta y se puede reconocer un respicio similar a CARICOM, pero recuerde que los conceptos están hechos para encuadrar ciertas cosas, es decir, que no cuadre algo en un concepto única que no exista, pero sí. Mm, dice cuáles considera son las expectativas frente a la relación de Colombia y los BRICS y las posibilidades de integrarse a ese grupo. El presidente, el canciller, el vicecanciller lo han dicho reiteradamente. Colombia está evaluando la importancia, Colombia reconoce la importancia de los BRICS, reconoce que hay un mundo eh, que se está transformando. Y estamos estudiando si entramos o entramos a los BRICS. Creo que Colombia tiene la oportunidad de tener autonomía y de tener una oportunidad de mostrarse como un país serio, un país robusto, un país con perspectiva a corto, mediano y largo plazo en la política exterior. Y obviamente los BRICS son un actor muy importante. Se está evaluando, tenemos una buena relación con la mayoría de las siglas que están ahí presentes, representan los países, y eso es lo importante que tenemos que hacer, es que en las reflexiones con la política exterior es algo que ustedes nos van a ayudar a pensar, los que estén acá con nosotros, incluso en nuestros espacios, nos ayudan a nosotros a pensar frente a cómo funciona la política exterior de Colombia y cómo se puede hacer y cómo efectivamente hacemos lo más importante, que es que las personas tengan la oportunidad de tener un mejor bienestar. Eso es el fin de la política exterior de Colombia, que los colombianos y las colombianas tengan un mejor bienestar, adentro y afuera. Entonces, por ahí lo podemos analizar por ahora. Bien, no sé si hay más preguntas, dudas, comentarios.
No hay más preguntas en el chat, pero si alguien quisiera formular alguna última, podría levantar la mano. Y si no, damos por concluida la sesión. Bueno, creo que ya. Bueno, sí sería. Carlos, cuéntame. Sí, se puede. Una pregunta pequeñita. ¿Tú cómo Cuéntame. ves la diplomacia colombiana, el trabajo de la academia, bueno, de la academia no, de la Cancillería dentro de, digamos, de 5 años por mucho, como el futuro, como una opinión personal? El viceministro Rojas siempre tiene una frase, es que el mundo se está transformando y Colombia tiene que tener la capacidad de tener un cuerpo diplomático inclusivo, diverso y capacitado para afrontarlo. Por eso hacemos estos ejercicios. Un ejercicio, yo fui a Manizales y hice divulgación de la carrera diplomática. Y lo mismo estamos haciendo acá de efectivamente de capacitarlos a ustedes y mostrarles que desde Cancillería tenemos la oportunidad de mostrar nuestro conocimiento y lo que sucede dentro de la diplomacia, que es también pensar la política exterior. Entonces, miren la cantidad de debates que nosotros tenemos acá adentro. Muchísimos que no publicamos porque obviamente no es el papel de nosotros publicar los debates, sino ejercer la política exterior. Entonces, la veo, el mundo necesita más diplomacia hoy, lo necesitaba hace unos años. Necesitamos más diplomáticos, más diplomáticas y, y saber que en el diálogo, el respeto a la diferencia, en los puentes, en el pacifismo, está la solución a los conflictos. Necesitamos más diplomacia y Colombia necesita más diplomáticos, más diplomáticas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya las formas pasarán en un momento, pero eso ya se irá viendo. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu participación en en Con esta todo el sesión de los gusto, en línea. Sí, con todo el muchísimas gusto. gracias. Y nada, les agradezco también a los asistentes y pues no olviden llenar el formulario de asistencia para certificárselas al final de los cursos. Muchísimas gracias, que tengan todo feliz tarde. Chao, lo que necesiten.